parte de las extremidades de la clavícula. En lo que se refiere a la parte de la extremidad external, aquí vendría esta parte, esta porción, esta sería la cara superior, esta sería la cara inferior. Entonces esta va a ser la zona donde se va a articular a nivel del manubrio en las escotaduras que vemos. Recuerdan que en la parte de la línea media primero vemos la escotadura yugular y luego la primera escotadura que veríamos sobre la parte del borde medial, que todavía está en la parte del manubrio, es donde va a descansar ahí la parte de la extremidad external de la clavícula. Entonces aquí va a ser una zona donde va a venir la zona de inserción del músculo esternocleidomastoideo. Y en lo que sería aquí la parte de la extremidad acromial, también va a tener su zona de carilla para articularse con lo que es la parte ¿cómo se llama? Del acromion, que sería aquí, ¿sí? Esta sería mi extremidad acromial, esta sería mi extremidad externa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que podríamos hablar de la parte de la clavícula. Una estructura es un hueso plano que está orientado en sentido, aplanado en sentido horizontal. Va a tener una cara superior lisa, prácticamente zonas de inserciones musculares. En la parte inferior va a destacar las zonas de inserciones. Si nos vamos desde la parte de la parte medial, en la zona de inserción del ligamento coracoclavicular. Luego viene la línea sobre donde va a estar insertado el músculo subclavio y luego va a haber dos salientes en la cara inferior de lo que es la parte de lo que es mi cara inferior de lo que es la parte de mi clavícula, donde está el tubérculo conoideo y la parte de la línea trapezoidal. Tenemos un borde anterior, una extremidad external y una extremidad acromial. Y hablando ya de lo que es la parte de la escápula u omóplato, este es un hueso plano, va a tener una forma triangular donde su base es superior, su vértice es inferior. Aquí va a descansar sobre la parte lateral y posterior de lo que es la parte de mi caja torácica y va a abarcar lo que es la parte desde el borde de lo que es la primera costilla hasta la séptima. Esa es la zona donde se va a descansar y la cara que descansa sobre la parte del tórax es mi cara anterior o mi cara subcostal, ¿sí? Entonces, lo que es la parte de la cara anterior o costal, aquí va a ser sobre todo, a lo mejor sí se ve en esta parte anterior que se proyecta esta saliente, que sería la apófisis coracoides, pero más bien estamos viendo la parte posterior de nuestra apófisis coracoides. Y prácticamente esta superficie es lisa. Si se fijan, aquí hay varias salientes, son pliegues que se forman aquí, porque sobre todo sobre esta zona, aquí sobre esta zona va a estar nuestro músculo subcostal, sobre la parte del borde medial van a estar las zonas de inserciones que van a ir acá hacia la parte del elevador de la escápula. Sobre esta zona va a haber la zona de inserción de otros músculos y todas estas irregularidades y líneas oblicuas que vemos son zonas de impresiones de músculo. De aquí también van a ir posteriormente la zona de inserción del músculo redondo mayor, redondo menor, que van a ir sobre la parte del borde lateral. Si se fijan, no es un triángulo pues ni equilátero, ni tendría que ser un poquito ni isósceles, si nos vamos con la parte de la geometría, donde esta sería la base, y si se fijan lo que es la parte de su borde medial, ¿sí? Va a ser más bien casi recto, a excepción un poquitito de la parte del tercio o del cuarto superior, que tiene una ligeramente oblicuidad. Y lo que es la parte de mi borde lateral, más bien sí va a tender a tener una inclinación y como tal, al tener en este caso una forma triangular, voy a hablar que va a tener una borde superior, un borde medial, un borde lateral y va a tener aquí ángulos, ¿sí? En este caso estaría este ángulo superior interno, este externo y este inferior. Pero sobre lo que es la parte de la cara anterior o costal vemos estas irregularidades y la vamos a denominar fosa subescapular. Y aquí van a ser, como les mencionaba, todas las zonas de inserciones de los músculos y aquí sobre todo en esta zona vamos a encontrar la zona de inserción del músculo serrato mayor que viene desde la parte posterior, abraza la parte de mi tórax
se divide en varias interdigitaciones y esa después va a entrelazarse con otras fibras que van a conformar posteriormente también en la parte inferior lo que sería uno de los músculos oblicuos del abdomen. Lo que es la cara posterior de la parte de mi escápula va a ver aquí todas estas estructuras, todas esas salientes que van a permitir dividir a través de esta que se denomina espina de la escápula, ¿sí? En una porción y una fosa supraespinosa y por debajo de esta, en mayor dimensión, una fosa infraespinosa. Y como tal, aquí sobre esta parte de la zona, vamos a encontrar obviamente la zona de inserción del músculo supraespinoso y la parte inferior del músculo de la zona de inserción en una porción del músculo infraespinoso. ¿Sí? Si me voy ya un poquitito, la parte de esta espina posteriormente va a tener una saliente que sería la parte del acromion. Y como tal, si hablo yo específicamente nada más de esta zona que sería la parte de la espina de la escápula u omóplato, prácticamente lo que sería el borde anterior de esta espina estaría adosada propiamente a la forma triangular que tiene la parte de mi escápula y lo que sería este borde posterior, ¿sí? Aquí sobre esta parte del labio inferior va a ser la zona de inserción del músculo deltoides, ¿sí? Entonces, esta sería en este caso a través de lo que es la espina de la escápula, permite dividir en dos fosas, ¿sí? Fosa supraespinosa, fosa infraespinosa. Este es mi borde medial y este es mi borde lateral. Sobre la que es la parte de la fosa infraespinosa, va a haber aquí una cresta longitudinal, ¿sí? Que va a permitir a través de esta zona, la zona de inserción, de aquí de lo que sería el músculo redondo menor y prácticamente a nivel aquí de lo que es el ángulo sería la zona de inserción del músculo redondo mayor, que serían aquí de los músculos que encontramos en la parte de ese borde lateral de lo que es mi escápula. Y ya yéndonos un poquitito con la parte de esta forma de lo que es la parte de la escápula, mencionamos que tiene una forma triangular. Entonces va a tener un borde superior, un borde medial y un borde lateral. Aquí está la parte de mi espina y aquí lo que es la parte de mi borde. Si me voy aquí en la parte de mi borde, de repente se va a dar aquí una formación que es una escotadura denominada escotadura de la escápula. Aquí va a haber una formación posteriormente de tipo fibroso y como tal van a formar un foramen por el cual va a pasar ahí el nervio supraescapular. Y luego ya posteriormente termina aquí lo que es la parte del borde superior de lo que es la parte de mi escápula para posteriormente formar aquí lo que es la parte de mi ángulo lateral. Y ayer hacían una pregunta que en dónde es donde iba a articularse lo que sería la parte de mi húmero en la epífisis proximal, sería aquí sobre lo que sería, al rato que hagamos la descripción de lo que es mi ángulo lateral de la escápula, estableciendo en un momento dado aquí lo que sería la parte de la articulación del hombro. Entonces, sobre esta parte de esta zona del borde superior, se va a tener uno de sus vientres, uno de los músculos de la región infrayoidea, que sería el músculo homoyoideo. Entonces, este es el borde superior. Lo que va a destacar es esta escotadura, que a través de una formación fibrosa se forma un foramen o agujero y pasaría el nervio supraescapular. Y luego me voy a la parte de mi borde medial. Esta es la cara anterior, esta es la cara posterior. Como les mencionaba, casi tiende a ser paralelas si va sobre aquí en esta parte vendrían lo que sería la parte de mis vértebras de la región dorsal. Entonces, más o menos, si vemos de manera paralela, casi es recta la distribución de este borde lateral y ligeramente a través de esta angulación que se hace, posteriormente sufre una pequeña inclinación ese borde, formando aquí para que termine aquí a nivel de lo que sería el vértice, formando en este caso con este borde un ángulo, ¿sí? Entonces, en lo que se refiere aquí, cuando se empieza a hacer descripción, como les digo, de los músculos,
Aquí en la parte de este labio anterior, sobre esta zona, va a venir la zona de inserción del músculo serrato anterior y en la parte posterior después vendría la zona de inserción de los músculos supra e infraespinoso. Y aquí en la parte de este, digamos, cuarto superior del borde medial, aquí vamos a encontrar posteriormente la zona de inserción del músculo elevador de la escápula sobre esta zona y un poquito aquí inferior cuando está presente el romboides menor, pero sí vamos a encontrar la zona de inserción del romboides mayor sobre esta parte de mi borde. Recordar que sobre la parte del borde lateral van el redondo menor, el redondo mayor. Sobre esta parte de esta superficie viene en zona de inserción del músculo elevador de la escápula y sobre esta zona vendría el romboides y sobre este labio anterior vendría la zona de inserción del músculo serrato. Aquí en esta parte del labio anterior, el músculo serrato iría y abrazaría el tórax. Aquí sobre esta parte iría aquí lo que sería el elevador de la escápula y de aquí el romboides. Sería lo que va a destacar en esta parte lo que se refiere a la parte del borde medial de mi escápula. Y en lo que se refiere a la parte del borde lateral, que correspondería a esta zona específicamente, aquí sobre esta zona viene mi borde lateral. Ahorita vamos a ver en otra diapositiva lo que es la parte del ángulo. Aquí sobre esta parte del borde, aquí vamos a encontrar prácticamente en la terminación y lo que va a formar parte de lo que sería el ángulo de la escápula, vamos a encontrar una saliente que se denomina el tubérculo infraglenoideo. Y ahí va a ser zona de inserción de la cabeza larga del músculo tríceps braquial, que son unos de los músculos que encontramos en la región posterior de nuestro brazo, ¿sí? Y aquí propiamente en lo que es la parte inferior de este borde lateral va a dar la zona de inserción del músculo redondo mayor y del músculo redondo menor que van a terminar posteriormente a nivel de lo que es la parte del húmero. Entonces, aquí prácticamente lo que destaca es toda esa zona de inserción muscular, pero sobre todo aquí ya cuando llega la parte del ángulo, aquí va a llegar y se va a encontrar un tubérculo que sería el tubérculo infraglenoideo. Entonces, a lo mejor ahorita en lo que es la parte de descripción que les he estado mencionando en relación a clavícula y ahorita en lo que es la parte de escápula en relación a bordes, les estoy hablando yo creo mucho de zonas de inserciones musculares. Pero aquí sí, por ejemplo, para mí sí va a ser importante que en esta primera parte de este primer examen que vamos a abarcar, yo cuando haga una pregunta, yo puedo, en la parte de la descripción que haga, obviamente no le voy a pedir zonas de inserciones musculares, pero sí mi punto de referencia en este caso, yo, por ejemplo, puedo mencionar estructura que visualizamos en el borde lateral de lo que es mi escápula. Y yo les puedo mencionar entonces fosa subcostal, que es una estructura que yo estoy describiendo en la parte del esqueleto de mi omóplato. Les puedo decir escotadura escapular y esa yo la encuentro en el borde superior. Si yo como tercera opción les pongo el tubérculo infraglenoideo, esa sería mi respuesta. Si yo les pongo el acromion, esa sería una porción que yo encuentro más bien en mi ángulo, en mi ángulo superior, ¿sí? Más que en el borde, lo que está más bien sobre el borde es mi tubérculo. La escotadura no está porque está en el borde superior. Mi fosa subescapular está en la cara anterior. Entonces, de ahí de que vayamos identificando cada una de las estructuras, que sí son puntos de referencia de zonas de inserciones musculares, pero es una estructura ósea la que yo quiero que ahí sí me destaquen y que en un momento dado, cuando tenemos, por ejemplo, la práctica, les enseñamos lo que es la parte del hueso, ahí sí tienen que ir identificando. Luego hay veces que, por ejemplo, la escápula, casi siempre luego yo se las ponía sobre la parte de su superficie de tórax, y yo les decía, a ver, es una escápula al lado derecho y lado izquierdo, ¿y por qué la vas a poner así? Es parte de un poquito lo que estamos sacrificando ahorita en esta parte de cuando tenemos la práctica de poder ubicando las estructuras.
¿podría agregar a una compañera? Sí, listo. Y luego ya hablando propiamente de los ángulos. Entonces, hablamos de un borde superior, un borde medial, un borde lateral. Y como tal, vamos a hablar en una de las preguntas que me hacían en días pasados, en dónde se formaban los ángulos. Entonces, un ángulo se va a formar en la unión de dos bordes. Por la situación y la forma que tiene mi escápula, entonces vamos a hablar que va a tener un ángulo superior, va a tener un ángulo inferior y va a tener un ángulo lateral, mi escápula. Y van a estar estructuras que van a destacar ahí sobre esa parte. Entonces, mi ángulo superior prácticamente es en la zona donde se da la zona de transición de cómo mi borde medial cambia en dirección y esa zona es la que vamos a denominar como ángulo superior. Y aquí va a estar la zona de esa unión de mi borde medial con mi borde superior de mi escápula y aquí va a permitir la zona de inserción y vamos a ver cómo se encuentra el músculo elevador de la escápula. Hace rato que les explicaba en relación a la parte de los músculos que encontramos aquí sobre la parte del borde lateral, perdón, del borde medial. Esta es la sobreposición que tengo aquí y uno de la región cervical, de las primeras zonas de inserción de la región dorsal y cómo se encuentra aquí sobre este borde medial mi músculo romboides mayor cuando existe el romboides menor y cómo a través de este ángulo de superior va a venir la zona de inserción, una de las zonas de inserción de mi músculo elevador del escápula. ¿Sí? Y en lo que se refiere a la parte del ángulo inferior, aquí va a venir sobre esta parte de la zona de inserción. Obviamente aquí vendría cubierto por el músculo supraespinoso, perdón, el infraespinoso, y aquí vendrían las zonas de inserción del músculo redondo mayor, un poquito superior del redondo menor, que irían sobre esta zona, pero específicamente sobre esta parte del ángulo van a venir esos músculos que van a estar aquí recubriendo esta zona. Y de lo que hablaríamos un poquitito más sería de la parte de lo que se refiere a la parte de mi ángulo lateral, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en base a situación, ¿esta qué estructura sería, chicos? Que viene aquí, las que le estoy señalando, y aquí hay ligamentos que ya mencionamos. Entonces, ¿qué estructura estaríamos describiendo en su tercio lateral y sobre su cara inferior? La clavícula. La clavícula. Entonces, este es mi tercio lateral de mi clavícula sobre la cara inferior y vemos aquí cómo están, en este caso, esos ligamentos que están uniendo las porciones que corresponden a esta parte del ángulo lateral que tiene mi escápula, que sería el acromion, sería mi apófisis coracoides y mi cavidad glenoidea. Aquí como en la cara inferior de mi clavícula está el ligamento que une, ¿sí? Mi porción del acromion con mi apófisis coracoides, mi porción del ligamento en la parte inferior que une en la parte de la cara inferior de lo que es la parte de la clavícula con mi apófisis coracoides y el ligamento que va a permitir la unión de mi extremidad acromial con mi borde de mi acromion, en este caso, que va a estar aquí sobre este borde anterior de lo que sería mi acromion. Entonces, este es lo que vamos a destacar en relación a la parte de mi ángulo lateral de lo que es la parte del escápula. ¿Sí? Estas estructuras y como en este caso mi cavidad glenoidea está protegida, como les mencionaba, siempre cualquier articulación va a estar protegida por cartílago, por ligamentos y va a haber zonas de inserciones musculares en este caso, ¿sí? Y entonces ahorita continuamos con esto porque ya nos va a desconectar el tiempo. Y bueno.
Y aquí en este ángulo, entonces retomando, sería la parte de la cara inferior de mi clavícula y propiamente lo que sería la escápula, cavidad glenoidea, con este cartílago, la apófisis coracoides y lo que sería la parte de mi acromio. Aquí en este caso, esta es la zona, en esta parte de la cavidad glenoidea, es donde donde va a descansar lo que sería la parte de mi cabeza, de lo